Que hoy, pensaba, miraba la rutina que armamos en el día de ayer, obviamente. Digo, hoy es un día de número uno. Hoy tengo todos invitados número uno, cada uno en su especialidad. Y es mi amigo y él es mi oftalmólogo, y es un gustazo recibirlo al doctor Fernando Giusio, médico oftalmólogo de nuestro medio. Fernando, buen día. Gracias, Dieguito, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto recibirte. Lo mismo digo estar acá, gracias por invitarme. Bien, un gustazo. El oftalmólogo, bueno, es un médico especializado en el cuidado de los ojos y la formación médica y quirúrgica. Tengo entendido, él me va a corregir, no todos los oftalmólogos hacen intervenciones quirúrgicas de la vista, ¿no? ¿Es así, Fer? Sí, hay algunos que sí, que hacen la parte clínica y otros de la parte quirúrgica y clínica. Perfecto. El doctor Fernando Giusio, reconocido oftalmólogo de nuestro medio, que también viaja mucho a Buenos Aires, porque él hace muchos años que es médico de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y también él ocupa otro rol muy importante en la medicina ocular, como coordinador médico del doctor Roberto Saldívar, ¿no? Eso lo lleva a que Fernando vaya y venga todas las semanas. Hace ¿no? Muchísimos años. Claro. Viajo la ruta, ¿viste? Cansa la ruta. ¿No? Sí, es cansador, la verdad que sí. Y peligroso últimamente. Sí, señor, sí, lamentablemente sí, tenemos que decir eso. Fernando, nosotros queremos escucharte hablar, por supuesto, los que yo le decía a nuestros seguidores, ¿no? Yo tengo 61, uso lentes de que tenía 15, ¿no? Para mí la vista es sagrada, la cuido, aunque a veces me retaba porque me decís que no voy tan seguido, pero contame. Sí, bueno, a ver, hoy en día con la especialización que tiene la oftalmología y la aparatología que tiene la oftalmología, tiende a ser una medicina preventiva. Tenemos que tratar de buscar patologías antes de que estas aparezcan, sobre todo las patologías prevalentes. Y se puede iniciar en los niños, ya en el recién nacido. Hoy en día muchos los pediatras nos mandan a hacer los controles del recién nacido, porque hay patologías congénitas, por ejemplo, en aquellos niños que han recibido oxígeno, en los niños prematuros, como la retinopatía del prematuro, cataratas congénitas, donde uno las puede detectar en esos niños y le cambia el pronóstico visual. Porque un niño que no aprende a ver antes de los 6 o 7 años entra en algo que se llama ambliopía. Los antiguos oftalmólogos le llamaban el ojo vago, tal vez los escuchaste a eso. Sí, señor. Hoy se sabe que la ambliopía es una patología donde no hay una causa orgánica que lo justifique, sino que faltó un desarrollo neurosensorial, es decir, el niño no aprendió a ver. Y cuando el niño no aprende a ver hasta los 6 o 7 años, cuando vos lo detectás de adulto, por más aumento que vos le coloques a ese niño, no logra una buena agudeza visual. Entonces es importante detectar esas patologías prevalentes en niños, sobre todo ante los 3 años, porque si bien el niño no nos puede decir cuánto está viendo, sí podemos nosotros los oftalmólogos, ante exámenes complementarios que hacemos, ver cómo está la parte anatómica del ojo para ver si ese ojo se está desarrollando de forma normal o pueden aparecer retinopatías del prematuro, cataratas congénitas, malformaciones congénitas, tumores oculares. Entonces, todo ese tipo de patologías hay que poder detectarlas. Fernando, viste, uno desde el desconocimiento a veces observa muchos niñitos con lentes hoy, ¿no? Y pensamos, ¿eso ayuda al tema del uso de la tecnología, el celular, la computadora, etcétera, etcétera? Todas estas cuestiones, digo, ayudan a que desde pequeñitos, más allá de lo que nos acabás de explicar claramente, ¿no? Desde la concepción de ese ser humano que trae esos inconvenientes. Yo trato de pasarlo en criollo, ¿no? ¿El uso de la tecnología afecta? Mira, hay mucho mito respecto a lo que son los haces de luz de la tecnología, pero en realidad lo que hay se ha descrito lo que se llama el síndrome del ordenador a nivel mundial. Y hay charlas gigantescas de esto. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando estamos frente a la tecnología? Smartphone, computadoras. Primero, tendemos a tener una postura de encorvarnos. Tenemos problemas en las manos del túnel carpiano por el mouse. Y nos transformamos como si fuera una enfermedad que es el Parkinson, donde el paciente tiene un parpadeo muy bajo. Cuando estamos frente a las computadoras o a los smartphones, dejamos de parpadear. Entonces la superficie lagrimal se seca porque la pantalla lo que tiende a hacer es como algo adictivo de estar muy concentrado y no parpadear para hacer todo mucho más veloz. Entonces lo que hay que hacer es parpadear. Los americanos hace muchos años que ellos hacen home office. Nosotros empezamos con el home office en la pandemia. Pero ellos describieron lo que se llama la regla del 20-20-20. Cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar un objeto a 20 pies. Es decir, 20 pies son 6 metros nuestros. No deberíamos estar más de 20 minutos frente a las computadoras, levantarnos a tomarnos matecito como haces vos acá, y mirar un objeto lejano para relajar la acomodación. Esa regla del 20-20-20 es muy eficaz y es muy buena en todas las personas que están varias horas con la computadora. Claro. ¿Y vos qué le decís a ese papá, a esa mamá
que te está escuchando y que el niño con 7, 8, 10 añitos tiene un celular. Lo vemos, porque vamos a almorzar o a cenar a un restaurante y lamentablemente lo digo, y porque lo veo, que por ahí para que el nene se tranquilice le damos el celular y el nenito juega con el celular. Mira, es una muy buena pregunta y es algo cotidiano. Yo creo que no se puede ir en la vida, no se puede ir en contra de los cambios culturales, si vos querés, y sociales. Y eso es un cambio cultural y social. Si al niño no le das el celular hoy en día, lo dejas fuera de su entorno. Lo cierto es que hay que enseñar juegos lúdicos. Mira, hace poquito salió un artículo en Estados Unidos donde se veía que se sabe ya que las personas, los niños que están mucho más tiempo expuestos a computadoras, a smartphones, tienden a tener más miopía, el crecimiento del largo axil del ojo. ¿Y qué es lo que se vio en Estados Unidos, que para nosotros es un país de los que más publica a nivel académico? Se empezó a ver, más allá de los nuevos tratamientos que hay, con anteojos, como vos decís, con gotas también, como la atropina, por ejemplo, que se está trabajando y estudiando en eso, se empezó a analizar que los niños tienen que salir más, jugar más al patio. Claro. Vos fíjate, un país tan tecnológico y con la última avanzada en medicina, están mandando a los niños a jugar al patio como hacíamos nosotros cuando éramos niños. Claro. Jugamos en la vereda, en la calle. Bueno, se está tendiendo justamente a eso. A ver, yo creo que hay que encontrar un término medio en las cosas. No aislarlo al niño de su mundo social y tampoco promover, como vos decís, la tecnología para no dedicarle tiempo al niño. Claro, el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio como en la vida misma, ¿no? Totalmente. En la vida misma. Claro, hoy se ve esto y uno dice, pucha, está expuesto ese niño que no tiene la capacidad de decisión que sí tiene que tener los progenitores, ¿no? Porque lamentablemente es lo que, como vos decís también, mantener el equilibrio, no sacarlo de la actualidad, de cómo hoy se vive. Un chico sin un celu capaz que por ahí se siente menos que el otro que lo tiene, pero mantener ese equilibrio. La salud ocular es fundamental. Totalmente, así es, sí, sí. Bueno, estamos dialogando con el médico oftalmólogo Fernando Giusio y bueno, surgen un montón de, obviamente, de interrogantes, de preguntas para hacerle a Fernando sobre el cuidado de la vista. Yo te quiero preguntar algo que tiene que ver más que nada con el aparato que ustedes, los oftalmólogos, nos recetan, ¿no? Yo lo tengo por prescripción médica del señor Fernando Giusio, que acá lo tengo. Meses pasados, hubo una inspección muy interesante en Bragado que hizo el colegio de técnicos, ¿no? De oftalmólogos. ¿De oftalmólogos o de ópticos? De ópticos, de ópticos. El colegio de ópticos. Y después le entrevisté a la presidenta, ¿no? Y bueno, había algunos comerciantes un poco enojados, y ellos vienen a decir, no, esto no lo debe vender, esto lo tiene que vender el óptico, ¿no? El técnico que se especializa en esto, que sabe leer la receta que el oftalmólogo le envía. Háblame de eso, de la comercialización así, de lentes que son económicos, baratos, de solo, de qué sé yo, ¿no? Mira, esa pregunta te la va a responder mucho mejor un óptico que yo. Sí, Lo único que sí puedo decir es que los ópticos son las personas capacitadas para la venta de los anteojos que los oftalmólogos indicamos. Que está preparado para leer lo que vos le enviás. Para leer lo que nosotros le enviamos y también para saber la calidad técnica que tienen los cristales y los armazones. Claro. Entonces, una óptica reconocida, avalada por el Colegio de Ópticos, está legalmente habilitada para ejercer, porque tienen su título habilitante, tanto en la óptica como en la profesión, y son los lugares donde deberíamos ir a comprar los anteojos. Bien, te lleva un adolescente que nunca usó anteojos ni nada y comienza a tener síntomas, y ese adolescente tiene algún síntoma si está perdiendo capacidad visual. Mirá, siempre hay que tener los controles oftalmológicos, digamos, preestablecidos, por ejemplo, en el recién nacido. Y yo, para no hacer tanto lío a los padres, es decirle, bueno, tengan estos conceptos cuando nace, cuando ingresa al jardín, cuando ingresa al primario, cuando ingresa al secundario. Porque después hay otras pautas médicas, pero esos más o menos coinciden con esto, y en la gente común como nosotros vamos a saber que en esos momentos tenemos que hacer controles con el oftalmólogo de confianza de cada uno. ¿Por qué? Es muy buena esa pregunta, porque muchas veces cuando la patología es bilateral, de los dos ojos, el paciente nota que ve menos. Ahora, cuando hay un ojo que ve muy bien y el otro ve poco, ahí son los casos donde son más difíciles de detectar. Y vuelvo a lo que te comentaba hoy, es importante detectarlos antes de los 6, 7 u 8 años, que es el periodo de plasticidad sensorial que tiene el ser humano. Es decir, es el periodo donde el niño puede aprender a ver.
Pasado esa edad, 6, 7, 8 años, podemos detectar patologías que lamentablemente, por más que se hubieran corregido con un anteojo en niños más jóvenes, no le podemos dar una buena calidad visual. Entonces lo importante, más allá de llegar al secundario, es que el niño tenga los controles en el jardín, al ingresar al primario y al ingresar al secundario. O sea, sos partidario de eso, de los controles preventivos. Absolutamente. Una pregunta por ahí un poco más rebuscada, Fernando. ¿La calidad de vida del individuo va a afectar en su vista? A ver, hoy en día estamos insertos en una situación de muchísimo estrés, muchísimo smog, hay una contaminación ambiental altísima, a veces las comidas son chatarras y no son buenas comidas. Todo eso influye, por supuesto, en la calidad visual, sobre todo en lo que se llama superficie ocular, en la parte de la lágrima, del ojo seco. Hay una prevalencia gigantesca a nivel mundial de millones de pacientes que padecen de ojo seco, y sobre todo esto se agrava mucho en la menopausia. La mujer en la menopausia tiene muchísimos cambios hormonales, porque pierden los estrógenos, que son las hormonas femeninas, pero además pierden los andrógenos, que son las hormonas masculinas. Y esas hormonas masculinas son protectoras del ojo seco. Entonces ahí la mujer entra con un síndrome de ojo seco muy severo, con mucha sequedad ocular, que se suplementa fácilmente con medicación, con gotas oculares, y andan muy bien, y tienen buena calidad de vida. Respecto a lo que es la agudeza visual, vos sabés que los niños miopes, el mundo del niño es cercano. O sea, un niño miope siempre se va a manejar lúdicamente con sus juegos acá, a esta distancia. Entonces el miope ve de cerca, pero no ve de lejos. Entonces el miope generalmente tiende a ser una persona, si no es corregida, más retraída en su personalidad. ¿Por qué? Porque no se puede socializar con lo lejano. Claro. Entonces el niño miope tiene una estructura mental mucho más retraída, más de introspección, más tímida, porque no ha visto de lejos. Entonces es importante que pueda tener esta corrección para que pueda tener una vida social normal. Eso es muy importante en los niños. O sea, ese niño que necesita, por supuesto, estimulación. Ese niño necesita una corrección aérea para poder ver la visión lejana. Claro, ajá. Y manejarse, porque cuando es chiquitito, 1, 2, 3, 4 años, el mundo es la teta de la mamá, los juegos, claro, todo cercano. Pero todo cuando empieza a socializar, va a ver el pizarrón, va a cruzar la calle, entonces va a tener un mundo social más lejano. Claro. Y ahí es donde hay que empezar a estimularlo. Siempre recordar esta edad, 6, 7 u 8 años, que es el periodo de neurosensorialidad donde los niños pueden aprender a ver y tenemos muchas chances de poder corregir patologías prevalentes a nivel ocular. Estamos escuchando al doctor Fernando Giusio, médico oftalmólogo, y nos está dando consejos, por supuesto, para el cuidado de nuestra vista, con lo importante que eso significa. Fernando, hay una determinada edad en la vida del individuo que casi por naturaleza comienza a tener disminución visual. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué recomendás? Digo, ¿para qué determinada edad decir, pucha, visito al oftalmólogo, aunque nunca haya necesitado un par de lentes, ¿no? Si has sido sano y tuviste los controles que comentábamos en el principio, a la edad de los 40 años es una edad para consultar. ¿Qué nos pasa a los 40 años? Envejecemos. Hay muchos índices de envejecimiento. Entonces aparece lo que se llama la presbicia, la dificultad para leer, para mirar de cerca. Todo el paciente me dicen, estaba viendo bien y de repente tengo que empezar a alejar las cosas. Bueno, ¿qué va pasando? Hay una estructura óptica que es transparente, que es el cristalino, que está dentro del ojo, que se maneja por unos músculos. Esos músculos no tienen la suficiente fuerza para poder contraer ese cristalino, porque el cristalino se empieza a opacar, se empieza a envejecer, se pone más grisáceo, más duro. Entonces aparece la presbicia. Esa es la dificultad de cerca. No es una patología la presbicia, es un cambio fisiológico del cuerpo. Así como nos salen canas, bueno, vamos envejeciendo. El cristalino se endurece y aparece la presbicia. Y empezamos a necesitar anteojos para leer. Y a partir de ahí la presbicia es hasta los últimos días de nuestras vidas. Claro. Después de más grande van a aparecer otra enfermedad que es la catarata, que es una enfermedad muy prevalente. Ese mismo cristalino va envejeciendo cada vez más, entonces ya no solamente perdemos la acomodación, sino que perdemos la visión lejana. Hoy en día hay técnicas quirúrgicas muy modernas, ambulatorias, sin puntos, donde el paciente sale caminando y se opera y tiene una recuperación visual a las 24 horas. Es muy moderno, y bueno, pero es un tratamiento quirúrgico. La cirugía de catarata es un tratamiento quirúrgico. Y hay una enfermedad que se la llama el ladrón silente, que se los quiero comentar, que no, viniendo a esta pregunta que vos haces, que no produce ningún tipo de síntoma, y es el glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular. Entonces, lamentablemente, son patologías detectadas muy tardíamente porque el paciente no consulta y no se toma la presión ocular. Entonces, volviendo a tu pregunta, a los 40 años todo el mundo tendría que tener una toma de presión ocular. Hay campañas, en el hospital italiano hacemos campañas de detección del glaucoma, porque no produce ningún síntoma, va simplemente una presión alta, va achicando el campo visual y es una de las causas de cegueras más importantes en el mundo y no produce síntomas. Entonces,
Mi recomendación es que consulten con su oftalmólogo de confianza y que les pueda tomar la presión ocular para detectar, a ver que su presión ocular esté normal y no produzca daños en su campo visual, y el día de mañana lleguen con 50 o 60 años con un campo visual muy reducido, que es muy incapacitante. Que no es la presión arterial, digo. No tiene nada que ver con la presión arterial, es la presión de adentro del ojo. El ojo produce una sustancia que se llama humor acuoso, que es muy similar al agua, que le da consistencia, y el ojo tiene que tener una presión normal dentro del ojo. Esa presión, cuando se eleva por valores establecidos, produce daño en las neuronas, en las fibras del nervio óptico, y los daños en las fibras del nervio óptico son irreversibles. Cuando uno detecta a un paciente con glaucoma, lo que perdió, perdió. Lo que trata de hacer es que no siga avanzando la enfermedad. Por último, Fernando, para no robarte más tiempo, los minutos vuelan acá, vos sabés que en la tele los minutos vuelan. Ustedes hablan siempre de prevención, eso es fundamental, como todo médico te habla de eso, ¿no? De prevenir antes que curar. Nunca dejar de ir a consultar. Sí, la prevención es fundamental, vuelvo a repetir, en etapas tempranas y en etapas medias de la vida. Pero cuando hay patologías ya insertas en el individuo, oftalmológicas, tenemos muchísima tecnología hoy en día para detectarla y para tratarla. Vos pensás en una cirugía de catarata, cuando yo empecé mi residencia en el Hospital La Gleize, año 93, el paciente se suturaba con 10, 12 puntos y tenía una recuperación visual de un mes. Hoy el paciente no se coloca en puntos y entra en un lente intraocular de 13 milímetros, se pliega por 2.2 milímetros. Eso es una herida autosellante. Claro. O sea, la evolución que ha habido en 20, 25 años, 30 años ha sido abismal. Qué bueno. Entonces, hay mucha tecnología complementaria y de tratamiento para los pacientes que ya tienen patologías. Viste, te quiero preguntar esto también, viste que yo me manejo mucho con gente de campo, en el campo, porque es mi esencia, ¿no? Y hay gente que llega a una determinada edad y empieza a ser así, viste. Bueno, para quien nos está escuchando, ¿cómo se llama ser así? Eso se llama un efecto estenopeico. Ajá. Se achican los ojos y uno puede enfocar un poco más de lejos. Y porfiando para no ir al oftalmólogo, ¿qué le decía a esa persona? Bueno, a nuestros amigos chacareros les decimos que... Digo chacarero porque yo lo he visto normalmente. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí, un porcentaje. Gente grande que nada, que voy a ir yo. Tengo muchos amigos y muchos pacientes chacareros que son divinos y trabajan a sol en el campo. Sí. Hagan la consulta porque no hay que hacer esfuerzos visuales. Hoy en día hay anteojos en las ópticas para poder suplir los déficits visuales que hay y pueden tener una mejor calidad de vida y no hacen ese esfuerzo visual que además tiende a producir arrugas en toda la cara. Claro. Así que es un buen motivo también para que puedan hacer otra consulta. El médico oftalmólogo Fernando Giusio con nosotros en la mañana, por supuesto.